Buenas tardes, amigas y amigos de la Sociedad Lunar. Bienvenidos a una nueva actividad de nuestro ciclo de actividades online, Café Lunar. Esta vez inauguramos una serie de actividades, algunas online y otras presenciales, relativas a dos grandes eventos que se producirán en el mes próximo de octubre. La Semana Internacional del Espacio, y del 4 al 10 de octubre, y el 16 de octubre, la Noche Internacional de Observación Lunar. Para sumarnos a estos eventos a nivel mundial, la Sociedad Lunar Argentina llevará adelante una serie de actividades, decíamos, relacionadas con la exploración espacial y lo que consideramos la exploración espacial prioritaria, que es la exploración de la Luna. Inauguramos hoy una serie de actividades, un miniciclo sobre el concepto, el desarrollo histórico y las posibilidades futuras de las bases lunares, entendiendo bases lunares en un sentido amplio, desde algún precario puesto de avanzada, en inglés outpost, hasta la colonización permanente con un gran número de personas viviendo en la Luna. Decía, va a ser un miniciclo de 3 actividades, todas los sábados a las 20 horas Argentina, 23 horas tiempo universal. Siempre en nuestro canal en YouTube. El 18 de septiembre, hoy, hablaremos de la historia del concepto de bases lunares, algunos proyectos históricos a modo de indicación para despertar un poco la curiosidad de quienes nos escuchan, y algunos proyectos actuales relacionados con distintos aspectos de futuras bases en la Luna, que es un objetivo que a largo plazo tienen todas las agencias espaciales. El sábado que viene hablaremos de los desafíos de la vida en la Luna, más haciendo referencia a los desafíos de la vida en el espacio en general, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que el gran desafío, el objetivo prioritario de la colonización espacial es Marte. Vamos a ver cuán factible es un viaje en el corto plazo a Marte por todos los riesgos que implica la vida en el espacio, y vamos a ver cómo esos riesgos pueden ser aminorados a través de un primer paso lógico, que sería la colonización o al menos el establecimiento de puestos de avanzada en la Luna, en los cuales se puedan estudiar y resolver los problemas, los desafíos que genera la vida en el espacio y que generaría básicamente ese tan mentado viaje a Marte. Y el próximo sábado, el sábado 2 de octubre, hablaremos sobre la posibilidad, cómo sería la colonización de la Luna, cuáles serían las etapas lógicas, cuáles son los problemas legales que van a definir la posibilidad o no de colonizar o de establecer asentamientos permanentes en la Luna, y también cuáles podrían ser los beneficios económicos, el por qué explorar y colonizar la Luna. El 9 de octubre, ya en plena Semana Mundial del Espacio, vamos a recordar una de las grandes hazañas de la exploración espacial, de la cual se cumplen 50 años este año, y que también será conmemorada por la Noche Internacional de Observación Lunar, que fue la primera misión espacial en llevar un vehículo para los astronautas, que fue la misión espacial Apolo 15 con el rover lunar, y que fue una misión que cambió la perspectiva de las misiones a la Luna, permitió un trabajo científico mucho más extenso, y realmente es como fue un cambio cualitativo, y empezó a resolver los problemas que vamos a ver que están relacionados con la vida en la Luna. Van a ser 2 mini conferencias, una por quien está hablando, por Alberto Annunziato, sobre los 50 años de Apolo 15, y la segunda es una conferencia de David Teskey, que es el coordinador de la sección lunar de la Association of Lunar and Planetary Observers, quien nos ha permitido subtitular al castellano
su ponencia en la conferencia anual de ALPO del 2021, que tiene que ver con la zona en la cual Palus Putredinis tuvo lugar la misión Apolo 15. Y vamos a cerrar este intenso mes lunar con observaciones, estas son las actividades presenciales, con telescopios para el público en general, gratuitas como todas las actividades de la Sociedad Lunar Argentina. La primera de ellas en la ciudad de Santa Fe, la sede de una de la institución que ha hecho posible, junto con la Liga Iberoamericana de Astronomía, esta aventura de la Sociedad Lunar, que es el Centro de Observadores del Espacio, institución señera de la astronomía en el litoral. Vamos a estar a partir de las 18 del sábado 16 de octubre, de 18 horas, horario argentino obviamente, observando la Luna con telescopios y bueno, con distintas actividades relacionadas con la Luna. Y el día siguiente, el domingo, haremos lo propio en Paraná, 2 ciudades bajo el mismo cielo, en la Plaza Sáenz Peña. Bien, ¿por qué no colonizamos la Luna en la década del 80 como era el lugar común en todos los libros de tecnología que leímos aquellos que tenemos 50 años hoy y que leímos en nuestra infancia allá por la década del 70? Libros que en realidad eran de la década del 50 a veces o de la década del 60 y donde siempre, aún los libros más nuevos que podíamos leer en la década de los 70, había un consenso de que para la década del 80 habría bases en la Luna. Esto es una poderosa advertencia también para aquellos que piensan que podemos conocer con precisión el futuro, lo cual es claramente una idea idiota, pero que de vez en cuando emerge y hoy estamos, en cierta manera, inmersos en esa idea, permítame decir, con clara vocación de polémica intelectual. Es idiota pensar que podemos saber lo que nos va a deparar el futuro, como hoy escuchamos en general entre no solamente los medios de comunicación, sino entre muchos escritores de divulgación de la ciencia que nos dicen cómo va a ser el futuro. Ustedes lean todo lo que, hasta un tipo tan brillante como Arthur C. Clarke, que fue claramente alguien que identificó mucho, por ejemplo, los satélites y las órbitas geosincrónicas y demás, que lo pensó antes de que hubiera posibilidad alguna de lanzamiento de satélites. El mismo Arthur C. Clarke se equivocó en montones de cuestiones cuando tuvo que hacer de profeta. Así que no crean a profetas como actualmente podemos, el más común de todos, Yuval Harari, por ejemplo, que nos dice cómo va a ser el futuro. El futuro lo construimos cada día y es totalmente impredecible. Así se veía la Luna. Bueno, este concepto de que en el 80 ya íbamos a estar en la Luna era no solamente un concepto de divulgación científica, sino claramente un concepto en la cultura popular. Y no es para despreciar la cultura popular, porque realmente la cultura popular refleja lo que la ciencia y la tecnología piensan que sucede o va a suceder, y a su vez inspiran, como vamos a ver más adelante, inspiran muchas veces esa futura tecnología. Hay una serie UFO del año 1969, en la cual había como una especie de guerra secreta de un organismo internacional secreto que luchaba contra los platillos volantes que venían a la Tierra, y la lucha era tal era secreta para que la población no tuviera pánico. Y esa lucha tenía una de sus puntales en una serie de bases en la Luna, que podemos ver aquí. Otra es una serie un poquito posterior, Space 1999, en la cual había una base, la base lunar Alpha, que vivía distintas peripecias cuando la Luna es sacada de su órbita y va al espacio profundo. Probablemente no hayamos ido a la Luna porque no se siguió lo que aquí llamo el paradigma de von Braun. La historia de von Braun es fascinante. Fue uno de los grandes precursores en Alemania, junto con Hermann Oberth, de la cohetería pensada para el viaje espacial. Los otros grandes precursores fueron William Goddard en Estados Unidos y Konstantin Tsiolkovsky en Rusia. Todos incomprendidos. Los alemanes tuvieron, con la Liga para el Viaje Espacial, creo que es recordar que se llamaba, tuvieron mucho más apoyo, pero con el estallido de la Segunda Guerra,
mundial, ese esfuerzo se dirigió hacia lo bélico. Por eso es que Von Braun, desde siempre obsesionado con el viaje espacial, supuestamente se habría afiliado a las SS para poder desarrollar estos proyectos, que finalmente se concretarían en las famosas bombas B2, que en realidad eran una especie de misil, ¿no? Misil balístico. Von Braun se entrega a los norteamericanos y desde la final de la Segunda Guerra pasa a trabajar a Estados Unidos, pero en realidad fue bastante postergado hasta que se lo necesitó con la crisis del Sputnik, ¿no? Cuando los rusos toman la delantera lanzando el primer satélite artificial. Anteriormente al lanzamiento del Sputnik, Von Braun había divulgado sus ideas en varios libros, en una serie que fue muy influyente de artículos para una revista que se llamaba Collier's Magazine, a la que pertenecen, si no me equivoco, este dibujo que vemos a la izquierda. Y también, incluso a la derecha, está posando con, quizá lo reconozcan, es Walt Disney, quien en su show, que era tan masivo y que los que tenemos 50 llegamos a ver en la televisión cuando éramos niños, hizo un par de programas que fueron un boom de público con Von Braun mostrando sus proyectos para viajar a la Luna y luego a Marte. ¿Cuál es el paradigma de Von Braun? Que supuestamente habría asegurado la permanencia del esfuerzo espacial a diferencia de la caída del esfuerzo espacial luego del programa Apolo. Von Braun decía que lo primero que había que construir eran aviones, como los que está sosteniendo la maquetita que está sosteniendo en la imagen de la derecha, aviones espaciales, digamos, ¿no? Aviones que puedan ir hasta más allá de la atmósfera. La construcción el segundo paso es la construcción de una estación espacial con módulos inflables, era un visionario en eso, que hubiera sido mucho más barata que la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Y luego vuelos desde ahí, naves espaciales mucho más livianas, porque obviamente no necesitan escapar de la gravedad de la Tierra ni pasar la atmósfera. Sabemos que en el espacio el viaje espacial el viaje necesita muy poco combustible. Y naves mucho más chiquitas que desde la estación espacial que estaría circunvolando la Tierra, fueran y vinieran a la Luna. Eso hubiera requerido un esfuerzo mucho más considerable de dinero y de esfuerzos, pero hubiera asegurado la permanencia del proyecto espacial a través de las estaciones espaciales, ¿no? Porque lo que realmente se lleva todos los recursos es la salida desde la Tierra hacia la atmósfera, más allá de la atmósfera, ¿no? Estados Unidos había desarrollado estos aviones espaciales, primero de todo el X-1, pero había toda una serie de aviones que podían llegar hasta el límite de la atmósfera, y para eso recomendamos la revista Cápsula Espacial, en la cual hay un número especial dedicado a ellos. Estos aviones, decía, hubieran permitido, como segundo paso, la construcción de una estación espacial que hiciera el viaje casi rutinario desde la atmósfera terrestre a la Luna. Pero en esa vorágine del inicio de la carrera espacial, que se da por esta circunstancia, el lanzamiento del satélite Sputnik 1 por los rusos, que genera una histeria que podemos ver en este titular de periódico en los Estados Unidos, se genera la carrera espacial. Ahí van a buscar a Wernher von Braun para que los ayude, porque los primeros lanzamientos de satélite norteamericano fracasaron, y ahí se vuelve a la persona que había diseñado las bombas B2. Es cuando Estados Unidos necesita vencer a la Unión Soviética en la carrera hacia la Luna, llegar antes de Kennedy se propone llegar antes de la finalización de la década, y eso implicaba que tenían poco tiempo para el diseño más robusto de Von Braun, que hubiera permitido un viaje, digamos, rutinario a la Luna. Por eso es que se decide poner toda la carne al asador, como decimos acá en Argentina, y establecen incluso una arquitectura que es un poco más riesgosa, que Von Braun considera riesgosa, la del el descenso, digamos,
digamos, llegar hasta la órbita lunar y el sistema del lander, digamos, del módulo lunar despegando en la atmósfera lunar y alunizando. Quizás por eso, por no haberse seguido ese camino más lento pero más seguro de haber construido primero una estación espacial internacional y tener naves que hicieran viajes económicos y reiterados desde la superficie de la Tierra a la atmósfera de la Tierra, es que quizás mantener, digamos, el programa Apolo sin una estación espacial internacional y sin naves lo que finalmente sería parecido a lo que esas naves finalmente fueron los transbordadores espaciales que se empezaron a construir en el 75 y se terminaron de construir en el 81, pero que resultaron ser una nave mucho más pesada y mucho más complicada de lanzar. Nunca se pensaron para hacer muchos más lanzamientos al año de los que realmente se realizaron. Era una nave combinada con digamos, de uso militar y de uso civil, lo cual generó una especie de nave demasiado grande y que no terminó nunca de ser funcional. Y que incluso funcionó muchos años sin estaciones espaciales norteamericanas a las cuales ir. Esa falta, digamos, de plan continuo del plan espacial norteamericano es lo que probablemente nos dejó sin bases en la Luna en los años 90. Ahora, es interesante cómo las cosas buenas que pueden resultar de la guerra y cómo la historia que nos cuentan generalmente se tiende a pensar en la tecnología espacial como una derivación de la ciencia teórica y del conocimiento científico, cuando en realidad se trató de una derivación de la tecnología de uso militar. ¿Cuál fue el gran problema con el Sputnik 1? No solamente fue una cuestión de prestigio, no solamente fue una cuestión de ver invadido el espacio aéreo norteamericano sin poder hacer nada por una lucecita que pasaba con cierto intervalo de tiempo regular y que mostraba que los rusos lo podían utilizar para hacer espionaje y hasta se temía para utilizarlos como armas, sino a su vez el lanzamiento del Sputnik demostró que los rusos podían alcanzar suelo norteamericano con misiles, que en vez de tener en su parte superior un satélite, podían tener una ojiva nuclear. 6 semanas antes del lanzamiento del Sputnik, los rusos habían anunciado que tenían misiles que podían llegar tenían un rango de distancia que podía alcanzar el territorio norteamericano. Pero claro, los rusos mantenían tanto secretismo sobre sus armas y sobre sus naves espaciales también, que la confirmación dada por el vuelo del Sputnik fue lo que puso a los Estados Unidos en alerta, porque estaban al alcance de los misiles soviéticos. Y los norteamericanos en ese momento casi no tenían misiles. ¿Por qué? Y acá viene cómo la carrera espacial, la tecnología espacial fue una derivación de la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, terminada la guerra, la Unión Soviética si bien había triunfado, tenía su territorio devastado y no poseía. La única ventaja competitiva de la Unión Soviética frente a Estados Unidos eran los tanques, que podían ocupar Europa en un santiamén. Por eso es que, para contrarrestar esa amenaza, Estados Unidos confiaba en la bomba atómica, que entre el 45 y el 49 fue propiedad exclusiva de Estados Unidos, y confiaba en sus bombardeos pesados de largo alcance. Si ustedes piensan, la foto de la derecha es uno de los bombardeos más crueles a poblaciones civiles y más irracionales desde el punto de vista de una ventaja inmediata, que fue el de Dresde, en 1945, una ciudad que era totalmente innecesario bombardear, más allá de que las campañas de bombardeo, digamos, sobre las ciudades alemanas fueron terribles, pero Dresde se utilizó para mostrar, en mi opinión, de lo que era capaz Estados Unidos y sus bombardeos pesados. Y esos bombardeos, la Unión Soviética estaba en el rango de esos bombardeos que podían alcanzar a la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética podía ser alcanzada desde bases cercanas a la Unión Soviética, con aviones que tenían, como los B-52, creo que hasta 15.000 kilómetros de autonomía, y con bombas atómicas. Gracias al espionaje, la Unión Soviética accede a la bomba atómica en 1945, pero seguía sin tener bombardeos pesados. ¿Y cómo lo suplió? Gracias a un genio, Korolev, que fue el que hasta su muerte en 1967
permitió a la Unión Soviética ganar hasta ese momento la carrera espacial, pero que pensó primero sus cohetes, como el R-7, que fue el que llevó al Sputnik al espacio. También, ya les digo, si uno le cambia el satélite por una ojiva nuclear, se puede dar el mismo uso, ¿no? a un cohete espacial que se puede transformar tranquilamente en un misil. La tecnología es la misma, y gracias a eso es que Estados Unidos, incluso el desarrollo de los misiles intercontinentales norteamericanos, coincide con el desarrollo de la carrera espacial. Veamos ahora algunos ejemplos arbitrariamente elegidos de proyectos históricos de bases en la Luna, para ver cómo se encaró este desafío a través de los años y probablemente para extraer alguna idea que pueda servir en el futuro para la colonización lunar. Es interesante que el escritor Arthur C. Clarke, conocido por tantas predicciones acertadas y bastantes predicciones tampoco no acertadas también sobre el futuro, pero fue el primero que avisoró la posibilidad de usar módulos inflables para habitación en la Luna. Lo hizo ya en 1954, si bien la idea de los módulos inflables ya había sido utilizada anteriormente por von Braun para la estación, para una estación espacial en órbita que él avisoraba como el primer paso en la conquista del espacio. El primer proyecto sobre mases en la Luna fue el llamado proyecto LUNEX, que fue un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana del año 58, que planeaba llegar a la Luna para 1968. Fue un proyecto anterior a Apolo, y era un aterrizaje un poco masivo. También Wernher von Braun pensaba en una primera llegada a la Luna con muchas naves y muchas personas. La idea del proyecto LUNEX era llegar con 21 personas que pudieran excavar el suelo lunar para realizar una base lunar subterránea, ¿no? La idea que podemos ver en las películas de ciencia ficción de los 50 y de los 60 es la de un vehículo de una sola etapa que saliera de la Tierra y llegara a la Tierra, que era la primera idea también del programa Apolo, ¿no? El proyecto Lunes no pasó del papel, pero sin embargo podemos ver que la idea de establecer una base en la Luna estaba en el inicio mismo de la idea de llegar a la Luna. Mucho más bizarra es la idea del proyecto Horizon del año 1959, también de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se proponía un puesto de avanzada, un outpost, en la Luna para espionaje, para vigilancia aérea, podemos decir, y para instalar misiles de pronta respuesta, ¿no? Militarizar la Luna, aunque también tenía objetivos de exploración civil, pero básicamente era un proyecto militar con un puesto de avanzada permanente de respuesta militar, sobre todo de instalación de misiles. Como podemos ver acá, la idea era construir también una base subterránea, pero con gigantescos tubos de metal. Bueno, también hubiera sido un proyecto súper costoso. Fue descartado también por una practicidad un poco dudosa, porque ustedes piensen que hay 8 segundos, la luz tarda 8 segundos en llegar hasta la Luna. Imagínense la cantidad extra de tiempo que necesitarían esos misiles, ¿no? Máxime cuando Estados Unidos tenía sistemas de aviones espías sobre la Unión Soviética permanente, hasta que fue derribado el avión de Gary Powers, creo que se llamaba ese piloto, que fue en el año 60, si no me equivoco, y que tensionó mucho la Guerra Fría. Después los satélites vinieron a reemplazar la vigilancia aérea, por lo tanto quedaría solamente el objetivo de lanzar misiles desde la Luna, pero obviamente que la Luna está mucho más lejos que las bases de misiles que tenían los norteamericanos en Europa.
Los soviéticos también tenían un proyecto de base lunar que se extendió durante todo el tiempo, digamos la década del 60 y hasta mediados del 70, en el cual la Unión Soviética tenía intenciones de llegar a la Luna con sus diversos proyectos, pues no fue solamente un proyecto de viajes tripulados a la Luna. Obviamente serían módulos de habitación, como son todas las bases que se piensan, digamos, ¿no? La construcción en sí está pensada siempre en módulos. Em, lo, lo interesante era que esos módulos estaban pensados con ruedas, de tal manera de poder desplazarse. También tenían la energía necesaria iba a ser extraída de reactores nucleares. La idea ya estaba, obviamente que la idea desde siempre se ha pensado por la radiación, pero también el primer peligro que se avisoró para las bases lunares fueron los micrometeoritos. Así que el proyecto de base soviética estaría protegido con regolito también. Fue avanzando hasta supuestamente fue un proyecto ultra secreto que se conoció tras la disolución de la Unión Soviética, pero se pensó hasta el año 74. Por lo tanto, se planificaba que buena parte de los rovers fueran los Lunokhod, que fue el primer rover exitoso de la historia y que fue soviético. Más acá en el tiempo, para los 20 años de Apolo 11, el gobierno norteamericano, estaba George Bush padre, lanza en 1989 la Space Exploration Initiative, que se proponía 3 pasos básicamente, ¿no? Crear una estación espacial internacional, perdón, una estación espacial estadounidense que se iba a llamar Freedom. Los módulos que se planearon y construyeron, que después finalmente se integraron a la Estación Espacial Internacional, y viajar a la Luna y eventualmente a Marte. El proyecto no tuvo mucha andadura por oposición en el Congreso, pero tenía algunas ideas interesantes y en sus primerías, en el año 92, se pensó en recortar el proyecto y limitarlo a lo que se llamó First Lunar Outpost Program, que sería algo así como el programa del primer puesto de avanzado lunar, ¿no? Ya es un concepto más interesante, con vuelos no tripulados que transportan rovers, digamos, misiones tripuladas que van a ir a habitar esos hábitats inflables que fueron transportados en las primeras misiones y periodos cada vez más largos de permanencia en la Luna. La nave que iba, digamos, la arquitectura, digamos, de este programa era una versión derivada una versión automática, digamos, no tripulada del transbordador espacial, hasta la órbita baja de la Estación Espacial Freedom, que también se construiría, y eventualmente, ante la falta de cuando se dio de baja el proyecto de Estación Espacial norteamericana, la idea era desarrollar un cohete, un lanzador derivado de Saturno llamado Comet, que incluso se pensó con alguna de sus etapas fueran con propulsión nuclear. La idea era llevar mucho material a través de misiones no tripuladas hasta la Luna para construir con hábitat inflables un puesto de avanzada. Y también antes llevar los rovers para que serán después utilizados por la tripulación. Incluso se habían pensado, iban a ser 4 hombres que iban a realizar en las misiones iniciales 9 travesías. Y uno de los experimentos más interesantes, y aquí se abre un nuevo concepto que estaba pensado anteriormente, pero que la tecnología actual empieza a ser claramente posible, es lo que se conoce en inglés como In Situ Resources Utilization, que sería utilizar los recursos in situ, o sea, los recursos del lugar, ¿no? Para que precisamente los astronautas pudieran utilizar los recursos lunares, por ejemplo, calentando el regolito para extraer oxígeno que podría utilizarse no solamente bueno, obviamente para la supervivencia de los propios astronautas, sino también para propulsar las naves.
Una derivación del First Lunar Outpost fue el International Lunar Resources Exploration Concept, que era una idea que se hizo, digamos, en las postrimerías de la Space Initiative de Bush. Ya estamos con el gobierno de Clinton. La idea era cooperar con la Unión Soviética, incluso utilizando los cohetes energía como transportes de carga pesada, para realizar de vuelta con módulos obviamente inflables y rovers. La idea de este concepto era que los astronautas vivieran en rovers presurizados, que los podemos ver acá en las imágenes, que se llamaban Moonbus, y que podían tener 2 personas viviendo casi permanentemente en ellos, ¿no? O sea, una especie de, digamos, de puesto de avanzada precario o inicial con 4 astronautas en 2 rovers viviendo en rovers presurizados para poder llegar a la Luna antes de la construcción de un hábitat, ¿no? La idea era obtener, digamos, abaratar los viajes de las naves utilizando los recursos lunares para obtener combustible, ¿no? De tal manera que obviamente las naves tuvieran mucha menos carga y no necesitaran llevar combustible de vuelta para el retorno a la Tierra, ¿no? Era una especie de programa de llegar rápido e instalarnos en la Luna, ¿no? Incluso se había pensado en que la mitad fueran norteamericanos y la mitad soviéticos, ¿no? La mitad cosmonautas y la mitad astronautas. Con tiempo de misiones de hasta 6 meses. Pero bueno, tampoco el gobierno norteamericano se tomó como proyecto preferido, no avanzó en este proyecto, sino que se puso todo el dinero en un proyecto en participación con los soviéticos, que es la Estación Espacial Internacional. La verdad es que queda mal criticar a la Estación Espacial Internacional como proyecto, pero hay voces críticas y había muchas más voces críticas en el momento en que Estados Unidos decide participar destineando muchísimo dinero. El dinero se destinó más dinero a la Estación Espacial Internacional a lo que hubiera necesitado, por ejemplo, una misión como International Lunar Resources Exploration Concept, que en mi opinión hubiera sido mucho más interesante, porque la Estación Espacial Internacional se podría haber construido con los módulos inflables, como había visionado Wernher von Braun, y como, por ejemplo, Bigelow, la empresa Bigelow había patentado. Pero, bueno, es otra historia. ¿Por qué no estamos en la Luna? Porque los gobiernos deciden destinar los recursos a otros proyectos. Seamos sinceros, tampoco en la Estación Espacial Internacional los experimentos que se realizan no son... tiene un pobre rendimiento científico. En mi opinión es una pérdida de tiempo y dinero. Mucho más interesante y mucho más cercano a concretarse fue el programa Constellation, que en realidad comenzó como Space Exploration Vision. Fue en 2004, la presidencia que vino después de Clinton en Estados Unidos, la de George Bush hijo, que se planteaba volver a la Luna y establecer puestos de avanzada para con el objetivo final de llegar a Marte. Las naves que estaban, que se pensaron para realizar, que acá vemos en comparación, eran el Ares 1, que era un transporte de carga más liviano, y el Ares 5, que como podemos ver acá, era incluso más, más potente, digamos, que el Saturno 5. Y acá lo vemos en comparación con también el transbordador espacial. El Ares 1 iba a ser el transporte de tripulación y el Ares 5 el transporte de carga pesada, digamos, ¿no? En realidad el Ares 5 es como era una especie de combinación, podríamos decir, entre el Saturno 5, tecnológicamente entre el Saturno 5 y el transbordador espacial. La idea es llegar a la Luna en 2020. Primero misiones robóticas, luego misiones de 4 astronautas por 7 días, luego misiones más
largas de hasta 6 meses para establecer un puesto de avanzada. Se había elegido el cráter Shackleton en el Polo Sur. La idea era que el Ares 5 llevara el módulo de aterrizaje, que se conocía como Altair. El Ares 1, que era un cohete más chico, llevaría la cápsula Orión, que es como una derivación de la cápsula de las misiones Apolo. Y se iban a acoplar en órbita terrestre baja. Y después, después la cápsula Orión llegaría hasta la órbita lunar. El concepto es bastante interesante, pero y lo triste es que ya es casi el 70% del presupuesto para estas misiones, para el programa Constelación, se había ya ejecutado cuando el presidente Obama en 2010 lo canceló, cuando generó un gasto enorme, ya digo, más de 10 mil millones de dólares perdidos, un montón digamos, de hardware y software que prácticamente se dio de baja, ¿no? Este sí era un programa que realmente estuvo bastante cerca de concretarse, pero bueno, Estados Unidos decidió ir por otro lado. Actualmente, ¿qué proyectos sobre bases lunares tenemos? Hoy por hoy, y vamos a hablar un poco, porque en realidad lo estaríamos presentando para hablar un poco más en la tercera conferencia sobre el proyecto Artemisa. Pero no solamente el proyecto Artemisa, que vamos a ver en qué consiste y que sigue siendo dudoso que realmente se concrete. Ojalá que sí. Pero es interesante, hay una serie de proyectos, no de, digamos, de agencias espaciales, que también las hay, sino incluso de empresas privadas o de pequeñas, o de agencias, digamos, proyectos parciales de agencias espaciales relacionados con todos los desafíos que implicaría una base lunar, como por ejemplo, cómo vivirían los astronautas, cómo se construirían los módulos, etc. Vamos a ver algunos, vamos a seleccionar algunos, a los que volveremos a mencionar, como ya les digo, en la conferencia, en la última conferencia del ciclo, en el cual vamos vamos a soñar como cómo podría ser una luna habitada. El proyecto, uno de los proyectos más interesantes, que en realidad es básicamente un concepto que va siendo desarrollado con distintos aportes y estudios, es el proyecto de Moon Village de la Agencia Espacial Europea, que es como un proyecto donde se van recogiendo mini proyectos relacionados con distintos aspectos de lo que sería una base lunar. Una de las cosas muy interesantes que tiene el Moon Village es la posibilidad es el estudio para construir hábitats, uno es conocido como Sinter Hub, para ser utilizados en la Luna a través de impresión 3D alimentada con regolito lunar, es decir, con ese polvo finito que es la capa más superficial del suelo de la Luna. Obviamente en combinación con otras posibilidades, por ejemplo también módulos inflables recubiertos con paredes que serían realizadas en impresiones 3D. Esto es uno de los aspectos más prometedores, porque realmente facilitaría mucho la elaboración de hábitat a través de rovers dotados de tecnología robótica, ya sea robots manejados, digamos, a distancia, porque la Luna permite, porque está cerca, el manejo presencial, digamos, tal cual como se manejaban los rovers soviéticos Lunokhod, que eran manejados como se puede decir con un joystick desde la Tierra, o bien robots autónomos que pudieran realizar tareas un poco más simples. Es interesante que hay empresas que fabrican simulaciones de regolito lunar. Hay una empresa italiana que incluso descubrió en un volcán en Sicilia, no recuerdo qué piedra volcánica, que es prácticamente en un 99% igual al regolito, por el cual se están haciendo experimentos de ese tipo. Una de las requisitos para una base lunar que estuviera en buena parte construida con
en 3D, digamos, con impresoras 3D que estuvieran trabajando en la Luna, es que las impresoras 3D no aguantarían los cambios de temperatura extremos que tenemos en la Luna, por lo cual se elegiría, como seguramente se elegirá por otros motivos, un puesto de avanzada, un lugar en el Polo Norte o en el Polo Sur, con preferencia por el Polo Sur. También tiene que ver, obviamente, ¿por qué por el Polo Sur? Porque hay lugares donde la temperatura es muy estable, porque no cambia la iluminación. Digamos, ¿no? Obviamente el Polo Sur también es preferido por la posibilidad de que exista agua, etc. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto de Artemisa, que de cual nos volveremos a referir en la última charla. El proyecto Artemisa originalmente preveía como lanzador el Space Launch System, el SLS, el cohete tan prometido por los Estados Unidos, que sería el reemplazo del transbordador espacial, porque hoy por hoy sabemos que Estados Unidos no tiene, bueno, no tenía hasta hace poco, la NASA hoy por hoy no tiene naves que puedan transportar a astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Ahora la tiene, pero de manera privada, por SpaceX, ¿no? Porque SpaceX claramente le ganó la carrera a la NASA, porque el SLS nunca se termina de concretar. Pero ese era el cohete pensado para transporte de astronautas y de carga. La cápsula Orión, que es un remanente del proyecto Constellation. Una cosa interesante que olvidé de mencionar del proyecto Constellation es que, que inició en el 2004, es que había, digamos, preveía una larga serie de misiones robóticas a la Luna, y hay una que se concretó y conocemos mucho, y es más, utilizamos todo el tiempo en nuestros estudios lunares, que es la Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. ¿No? Utilizamos el Virtual Moon, por ejemplo, que tiene datos de la LRO. La LRO tiene la página del Quick Map, la página web, con lo cual podemos sacar una montaña de datos. Bueno, la LRO fue el primer y único proyecto concretado del programa Constellation del 2004. El concepto interesante de Artemisa, que también preveía la construcción de un lander, digamos, pero prevé la construcción de una estación espacial internacional en órbita lunar, ¿no? La idea un poco de Artemisa, que se concretó en 2017 con otro republicano, que es Trump, preveía, en cierta manera, privilegiaba mover la frontera espacial, dejar la órbita terrestre para la iniciativa privada y poner el impulso estatal en la Luna. Es interesante porque permite una serie de obviamente al estar en órbita lunar y estar obviamente mucho más cerca de la Luna, genera un panorama mucho más interesante para realizar misiones, por ejemplo, robóticas, pero que no tengan que ser guiadas desde la Tierra, sino desde la Luna. E incluso la posibilidad que vamos a ver, como con el proyecto Heracles, de proyectos de exploración de mucha más potencia, ¿no? La verdad que la idea de la Lunar Gateway, que por ahí es bastante ridiculizada, es un lugar común por ahí entre los amantes del espacio ridiculizarla, pero realmente es un concepto interesante. Digamos, supuestamente en el SLS llegarían las cargas y la tripulación en la cápsula Orión hasta la Lunar Gateway. En realidad, SpaceX después ha ganado contratos con el Falcon Heavy, si no me equivoco, para transportar carga hasta la Lunar Gateway, ganándole obviamente al SLS. O sea que SpaceX se encargaría de llevar los módulos, incluso los primeros, de poner en órbita los módulos que formarían la estación espacial lunar. Y recientemente una derivación del Starship, un Starship modificado de SpaceX, acaba de ganarle a la licitación, digamos, a
a la empresa a Amazon, de Jeff Bezos, a la empresa espacial de Jeff Bezos, para llevar astronautas desde la estación espacial a la superficie de la Luna. Lo que se pensaba hacer con un lander que finalmente parece que no se va a concretar. Bueno, acá podemos ver el diseño original del proyecto Artemisa. Como pueden ver, en el tercero sería llevar tripulación a la Lunar Gateway. Como decíamos, en teoría el primero un vuelo orbitador no tripulado, que ya está desactualizado en 2021, una especie de viaje similar al Apolo 8 en 2022 o 23, supuestamente la llegada de astronautas, que serían en principio 2, sería el cráter Shackleton por 7 días en 2024, y bueno, después más misiones, recogiendo, obviamente, retomando el concepto de utilización in situ de los recursos lunares. Y finalmente la idea es la Lunar Surface Asset 2028, es decir, una instalación de una base lunar. Veremos cómo sigue el proyecto Artemisa. Igualmente la participación de SpaceX le ha dado un gran impulso. Si seguimos esperando al SLS, no vamos a llegar nunca a la Luna. Elon Musk ha hablado, y no solamente es un gráfico de que uno de sus pasos para la conquista de Marte, que como sabemos uno de sus objetivos queridos, sería la Moon Alpha Base, la base lunar alfa, con reminiscencias del programa que vimos en uno de los primeros slides. Pero no hay mucho, no sabemos que SpaceX esté invirtiendo dinero o quizás me estoy equivocando y alguien me podrá corregir, pero que realmente esté trabajando en serio para una base lunar permanente. Me parece que es más es más un gráfico y que no ha salido del PowerPoint, digamos, ¿no? Es todo un concepto que lo vamos a ver bastante en la siguiente conferencia, ¿no? La cuestión de si ir primero a Marte o volver a la Luna para consolidar en la Luna una serie de respuestas a la vida en el espacio que permita realizar un viaje a Marte que no sea una repetición de Apolo, en el sentido de que se llegó a la Luna y luego pasaron más de 60 años en los cuales el hombre no ha salido de la atmósfera, de la órbita terrestre, sino que realmente si estamos convencidos de que tenemos que vivir en Marte, digamos, porque Marte, a diferencia de la Luna, podría ser terraformado, porque la Luna no tiene atmósfera y Marte la tiene, aunque es una atmósfera obviamente que no es respirable, que no es muy densa y que tiene, por las características de cómo está configurado Marte como planeta, hay tormentas, huracanes de polvo que duran meses. O sea que no es un lugar, Marte no es un lugar para vivir, como tampoco lo es la Luna. Pero Marte podría realizarse a través de un proceso de terraformación que requeriría miles y miles de años y miles de años de recursos inmensos como para que Marte quizás pudiera ser habitable en algo similar al planeta Tierra. Por eso es que en general no hay que dejarse engañar cuando nos dicen no, pero Marte, hay que ir a Marte porque Marte se podría vivir. Marte se podría vivir después de miles y miles de años de un proceso incierto que no sabríamos quién lo realizaría. A mí en general todo el discurso de Musk sobre Marte me parece un discurso de una especie de vendedor de autos usados tratando de vendernos un auto que no funciona. Me parece que incluso sus pocos, digamos, los conceptos sobre establecer bases en Marte podrían tranquilamente realizarse en la Luna, que serían mucho más factibles, ¿no? Prometernos bases en Marte
antes que establecer bases en la Luna, es como si nos prometieran, nos dijeran, no, mira, no te compro una bicicleta porque después te voy a comprar una moto. Y mientras tanto quedamos esperando, nos quedamos sin la bicicleta y nos quedamos esperando la moto. Bueno, me suena a eso, digamos. Seguro la NASA ha sido así. Cuando se canceló el First Lunar Outpost o el programa Constelación, nos decían, no, porque tenemos que ir a Marte. Pero bueno, mientras tanto cancelaron programas que realmente podían haber establecido un asentamiento humano permanente en la Luna en función de un objetivo que después no se cumplió. No solamente el objetivo lejano de Marte, cuando Obama cancela Constellation, nos dicen, no, pero allá a la Luna ya fuimos. Incluso ahí apareció Buzz Aldrin apoyando a Obama, diciendo, ¿para qué vamos a ir a la Luna? Ya estuvimos en la Luna. Bueno, él habrá estado en la Luna, ¿no? Y la idea era ir a un asteroide, una misión tripulada a un asteroide, que ahora si uno lo veía no tenía también tanto sentido, y que finalmente no se concretó, ¿no? Bueno, más allá de que por ahí Musk parezca más un empresario, porque también tiene toda una relación con la NASA, y que el culto a la personalidad que vemos de Elon Musk en tantos videos no olvida, pero lo cierto es que SpaceX ha logrado algo que las agencias espaciales por su cuenta venían luchando y no logrando, que es naves reutilizables, no tan cara, no tan costosa, no tan complicada y mucho más confiables que la nave reutilizable que nosotros presenciamos, que es el transbordador espacial, que ya no está en uso, ¿no? El poder reutilizar, estamos en las primeras etapas de esa reutilización de naves espaciales, pero es un concepto que es fundamental para un desarrollo sustentable de asentamientos en el espacio exterior y en la Luna, claramente, ¿no? Digamos, naves reutilizables para llegar hasta una estación espacial en órbita lunar, para volver, etc. Y obviamente para ir y volver desde órbita lunar a la superficie de la Luna. En realidad, como vamos a ver en la próxima charla, las misiones se vuelven mucho más complicadas y mucho más costosas cuando tienen astronautas participando de ellas, porque no podemos correr riesgos con la vida de los astronautas. Y sí podemos correr riesgo con robots. Es decir, algo que me parece que deberían enfocar y que probablemente la Agencia Espacial China, por ejemplo, termine ganando esa carrera, es la instalación de bases robóticas antes de las bases humanas, ¿no? Hoy por hoy hay muchas tareas que pueden ser realizadas por robots, hay muchas tareas que pueden ser realizadas con recursos de la Luna a través de robots, y uno de los proyectos más completos e interesantes de la Agencia Espacial japonesa, que en principio había pensado en una base robótica en el año 2020, no llegó, pero que podemos ver aquí las distintas etapas, que son todos trabajos que tranquilamente pueden ser realizados a través de robots, ¿no? La preparación del sitio de la base, la instalación de módulos, excavación y la cobertura de esos módulos, incluyendo como son esos proyectos de la Agencia Espacial Europea con impresión 3D. Rusia también tiene su diseño, pero no es más que otra cosa de un diseño, es más, no es otra cosa que una fotito muy chiquitita y toda pixelada. Tal es el diseño de base robótica soviética, pero es un concepto interesante. Como decía, hay también muchos proyectos interesantes. Acá tomamos un par, digamos, referido a distintos aspectos de la vida en la base lunar. Uno muy interesante de la Universidad de Arizona es el prototipo de invernadero lunar, que está basado en el concepto de crecimiento hidropónico, es decir, de plantas en el agua, podemos decirlo para decirlo muy sencillamente y muy groseramente, ¿no? Es todo un arte que se está desarrollando en la Tierra y que sería ideal para que los astronautas pudieran tener alimentación que no fuera la típica alimentación que vemos en las películas futuristas con pastillas, ¿no? Sino que eso también generaría una depresión en general en los astronautas que participen en una base lunar. El experimento trata de recrear las condiciones de la Luna para poder investigar cuáles son las plantas que pueden adaptarse mejor para ser consumidas como alimento en una base lunar. También hay experimentos para la cría de peces, digamos, ¿no? que le daría también una dieta mucho más variada. Pero las plantas también tienen que ver con el reciclado del aire, que es fundamental, vamos a ver más adelante, en una base lunar, el reciclado de los mismos
de los mismos desechos humanos, etcétera, ¿no? Lo que se llamaría un sistema de soporte vital, digamos, y las plantas son fundamentales. Este es el proyecto que yo decía que permitiría una estación espacial orbitando la Luna. Se llama Heracles, es un proyecto entre la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial Canadiense, de una especie de rover que sería manejado remotamente desde la estación espacial, o sea, manejado por humanos desde la estación espacial Gateway. Y la idea es que sea un rover que recoja muestras, podría recoger hasta 15 kilos de roca, lo cual sería mucho más que lo que pudieron recoger las sondas soviéticas, que son las únicas que trajeron. Las sondas soviéticas trajeron muestras del suelo lunar, las del programa Luna, pero trajeron pocos gramos, menos de medio kilo en total, digamos, frente a los 500 kilos, si no me equivoco, que trajeron los astronautas de Apolo. O sea, una de las grandes ventajas de llevar a astronautas a la Luna, referida a la ciencia, es que no solamente pueden, si tienen entrenamiento de geólogo, pueden hacer un trabajo mucho mejor, mucho más rápido y traer mucho más material. Bueno, este sería un rover que podría traer una interesante cantidad de material, que podría obviamente ir mucho más lejos que los astronautas, que siempre están limitados por el oxígeno y la cercanía con su base. Como vemos acá, el rover tendría como una especie de módulo de descenso. El rover en sí, que saldría por esa rampa, buscaría las muestras de suelo lunar y luego volvería para insertarse en un módulo de ascenso que lo llevaría de vuelta a la estación espacial. Eso permitiría, si en la estación espacial se realiza análisis de muestras, podrán hacerlo los integrantes, los tripulantes de la Moon Gateway, o bien llevar en una cápsula Orión dichas muestras para ser analizadas en la Tierra, donde los laboratorios son mucho más sofisticados. Es un proyecto fascinante porque hablamos de que las futuras bases en la Luna podrían ser módulos inflables o realizados con 3D, cubiertos por regolito o bien enterrados. O otra opción, mucho más barata, mucho más rápida, mucho más segura, son los tubos de lava. Los tubos de lava son canales de lava que la lava, cuando estuvo activa, hasta hace 1.000 millones de años, o un poco más, en la superficie de la Luna, a medida que había vulcanismo activo, la lava, al avanzar subterráneamente, va horadando el suelo, después continúa su carrera, podemos decir, y deja estos túneles. Estamos viendo es en Islandia. Obviamente no tenemos imágenes de un tubo de lava subterráneo en la Luna. Sí tenemos imágenes, sí vemos, incluso con binoculares podemos observar un canal, un tubo de lava que ahora es un canal, porque en la medida que el techo de los tubos de lava colapse, lo que nos queda es una especie de canal abierto, y hay varios de ese tipo en la Luna. El más conocido es Valles Roteri, que está muy cerca de Aristarco, que uno puede ver que es bastante sinuoso. Y bueno, pero lo que serían utilizables son los que no han colapsado su techo, porque de esta manera tendríamos una protección natural contra micrometeoritos, contra la radiación, que es todo un tema que vamos a ver en la próxima. Incluso los tubos de lava podrían llegar a ser, podríamos lograr una atmósfera interna, ¿no? En la medida que sellemos, que seamos precavidos obviamente, pero podríamos generar una vida en la caverna, digamos, ¿no? No sería una vida en la superficie, pero sería una vida en volver a las cavernas como humanos, ¿no? Este proyecto que se llama Fourth Planet Logistics estudia en Islandia, donde, digamos, hay también muchos tubos de lava en Hawái, lugares muy volcánicos, obviamente. Estudia las distintas posibilidades de lo que sería una base lunar en tubos de lava, incluido robots, como vemos acá en la imagen superior derecha, un robot con forma de araña, adaptado a ese
a deambular por estos tubos de lava para la exploración, porque obviamente tenemos que estar súper seguros de la habitabilidad de un tubo de lava, porque ustedes imagínense que a los riesgos de una misión lunar le estamos agregando los riesgos de una misión en una caverna, ¿no? Bueno, hay muchos proyectos de simulación de bases. Acá elegimos una, ya no me acuerdo por qué lo elegí, que se llama Lunares, que es una simulación de la vida aislada en una base, tanto como la Luna o en Marte, ¿no? Por eso se llama Lunares. No sé qué está haciendo ahí el astronauta sentadito en esos tubos, vaya uno a saber. Estos experimentos que vamos a ver en la próxima charla tienen alguna vez leí, el autor tenía razón, tiene una importancia relativa, porque estas personas que están haciendo este experimento saben que van a ser rescatadas ante cualquier circunstancia y esa no es algo con los que cuentan los que van a estar en una base lunar. Bueno, la base lunar tiene esa ventaja fundamental frente a Marte, la posibilidad de evacuación. La Luna está a 3 días, 4 días de viaje. Marte está a 1 año. Pero bueno, vamos a charlar sobre eso en la próxima. Bueno, como les decía, en la próxima vamos a tratar los desafíos para los humanos como tales de la vida en el espacio, por qué es preferible que nos asentemos en la Luna antes de pensar en un viaje a Marte, que en el estado actual de la ciencia, de la tecnología, no sería más que un viaje, un solo viaje, digamos, no podemos ni soñar con establecer una base en Marte, como sí podemos soñar con establecer una base en la Luna. Y en la tercera charla nos vamos a avisorar cómo sería esa vida cómo sería esa vida en la Luna. Bueno, si tienen algunas preguntas, la pueden canalizar por el lado de los comentarios. Vamos a dejar un poco abierta la transmisión un cierto tiempo para dar pie a que si hay preguntas podamos contestarlas a través del chat de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan conectados porque sigue este ciclo de charlas todo un mes, lo que hemos dado en llamar el mes de la Luna, para sumarnos a la Semana Mundial del Espacio y la Noche Internacional de Observación Lunar. Muchas gracias por estar y los espero en la próxima.